Ok, bueno, pues vamos a iniciar. La palabra hoy va a ser compartida a dos voces. Entonces, primer tiempo pasa la pastora Lulú y vamos a orar. Adelante. Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito, porque nos permites aquietar el corazón, Señor, para recibir tu palabra. Te pido que nos bendigas, Señor, y que ordenes mis pensamientos para que yo pueda fluir en lo que tú quieres que hoy diga a tu iglesia, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, ¿verdad? Estamos contentos de estar aquí, muchas actividades, pero nosotros debemos recordar que estamos en la Semana Santa se le llama, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar, el tema de hoy se llama comunión. Y vamos a estar basando nuestra primera plática en el libro de Éxodo. ¿Qué significa la Pascua? ¿Ustedes saben lo que significa la Pascua? Es el conejito con los huevitos de chocolate. ¿Verdad que no? No. Este tema, de esto vamos a aprender muchas cosas, pero vamos a ver 5 puntos. Yo voy a tocar 4, mi esposo va a tocar los últimos 2. Pero yo te voy a pedir que en tu casa leas Éxodo 11, Éxodo 12, para que veas el contexto de lo que hoy en día se celebra y sobre todo que fue una indicación para aquel pueblo que estaba en esclavitud. Así como tú y yo un tiempo estuvimos siendo esclavos del pecado, el pueblo de Israel estuvo así también. Los hebreos estuvieron totalmente esclavizados. Y bueno, primero, comunión quiere decir común unión. Y esto trae unidad. Esto trae protección. Ese es el punto número 1 que vamos a ver. Y te voy a invitar que vayas a la cita de Éxodo 12, del 1 al 3. ¿Sí? Dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio la siguiente instrucción a Moisés y Aarón. Dice, a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero, un cabrito, para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Déjame decirte que para estas alturas, el pueblo de Israel ya había sido visitado, ya había estado escuchando las instrucciones y había estado viendo los milagros que estaban los grandes prodigios que estaban ya sucediendo en la tierra de Egipto. Recuerda que Moisés, ese príncipe que fue creado ahí en el palacio, Dios tuvo un trato. No hay tiempo de hablar mucho de Moisés, pero Dios lo escogió para liberar a su pueblo. En el capítulo 11 había sido anunciada la última plaga, donde Dios iba a terminar de manifestar su poder a un pueblo, que en este caso eran los egipcios, que habían estado atormentando, habían hostigado al pueblo durante más de 400 años. Y como el pueblo había endurecido, Faraón había endurecido su corazón, los últimos versículos del capítulo 11, sale enojado, se entrevista con Moisés, con el Faraón, y le dice, te pido que por última vez entiendas que Dios, que debes dejar sacar al pueblo, debes dejarlo libre. Pues el Faraón no quiso. Y entonces viene la advertencia, que iban a morir cada uno, iba a morir desde el primogénito del hijo de Faraón hasta el del siervo y hasta de los animales. Entonces, para ese entonces ya el pueblo estaba advertido y le estaba diciendo, para ti este va a ser el inicio de tu año. Incluso es entre los meses de marzo, entre mediados de marzo y abril, y el primer mes del calendario hebreo
se llama Aviv o Aviv. Nissan. Nissan no es la marca del carro, Nissan, con acento en la A. Es el primer mes del calendario hebreo. Entonces dice, si una familia, vamos ahí, en el Éxodo 12:4, si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal, dice en el versículo del 6 al 8. Fíjate, primero vamos aquí a analizar que la indicación era que debía de comerse por familia o dividir el animalito con una familia, si era pequeña debía compartirlo. Qué importante es este hecho, qué importante tenía que ver. Ellos a lo mejor no entendían muchas cosas, pero Dios estaba entregando verdades espirituales, estaba entregando esto de la comunión, esto de compartir el pan, de compartir esa cena. Y hay muchas cosas que podemos aprender. Por ejemplo, una de ellos es que debía ser sin defecto. Debía ser un animal que debía ser analizado 4 días. Curiosamente, así cuando anunciaron a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo y lo apresaron, lo examinaron. Herodes lo examinaron y no encontraban ningún defecto en el Cordero Pascual, no encontraban nada. En Jesús no encontraron defecto alguno. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que fue quien pagó por nuestros pecados. Todo esto es una sombra, todo eso es un símbolo de todo lo que, es una sombra de lo que venía, de lo que se estaba viviendo después, de lo que Dios estaba anunciando desde entonces, que necesitábamos un cordero para ser liberados de nuestros pecados. Dice ahí en el versículo 6 y 8, cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del 14 de este mes, de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde coma el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Fíjate, esto tiene tanto significado. Incluso los judíos, ellos son muy cuidadosos con este tema de cómo debían de comer. Apenas vi que, por ejemplo, unas semanas antes, previas a esta semana de Pascua, en el Muro de los Lamentos, por ejemplo, sí saben ustedes que en las ranuras, muchos papelitos, por la gente va de muchas partes del mundo y pone sus peticiones. Unas semanas antes hay un comité, alguien encargado de limpiar y sacan miles, yo creo que muchísimos papelitos de las peticiones que ponen en el Muro de los Lamentos. Empieza como una limpieza y esos papelitos no los tiran a la basura, los ponen en un lugar y los entierran. Es algo como muy sagrado, las peticiones, es algo, y es simplemente una preparación para esta semana donde ellos hacen una limpieza. El pan, por ejemplo, no debe haber pan con levadura. La levadura sabemos que es lo que infla. Y ellos debían de comer el pan, es harina con agua. No tiene nada que la fermente. Eran las indicaciones. Era la indicación de cómo debían de comer el pan. No había tiempo de la fermentación. La levadura significa incluso orgullo, religiosidad. Son muchas enseñanzas que nos da esta cita. Cuando dice que iban a comer hierbas amargas, es recordar el martirio, el sufrimiento que vivió ese pueblo 400 años, más de 400 años.
Entonces, eso quedó como un memorial. Debían hacerlo todos los días. Todos los días, cada año debían más bien celebrar se hacía una celebración, una conmemoración. Y lo hacen el día de hoy. Algunos son muy exagerados. Estuve viendo ayer que algunas familias hasta cambian, como no debe haber ninguna migaja de pan tirada en la sala, tirada en el piso, cambian todo. Algunos son tan exagerados en esto que desinfectan toda la casa. O sea, son muy extremistas. Desinfectan su casa para que no haya nada. Pero también lo que significa. Nada que contamine. Nada que contamine, exactamente. Pero fíjate, como esto también nos indica un nuevo inicio. Era un nuevo año para ellos. Iba a empezar el año en esa fecha, como que todo es nuevo. Y así es cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando rendimos nuestra vida al Señor, todo es nuevo. Lo viejo queda, los hábitos viejos quedan, aquellas costumbres paganas, aquellas cosas que nos atrapaban, las cambiamos por las nuevas. Cambiamos amistades, aquellas que eran nocivas en nuestra vida, ahora escogemos a la familia de Dios. Amén. Para caminar en comunión. Tiene muchos significados. Entonces, les dice aquí, esa misma noche, fíjate, era 4 días, examinar el cordero, cuidarlo, y al cuarto día, al 14º, así se dice, ¿verdad? Al 14º día de ese mes, debían ya de sacrificarlo. Era la indicación. E incluso aquí dice la palabra que debían de comerla toda. Bueno, vamos a leerlo. Dice, esa misma noche, la última parte de Éxodo 12:6, 6:8, dice, esa misma noche asarán la carne a fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Y luego dice en el 9, no comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego al animal entero con la cabeza, las patas, las entrañas. No dejen ninguna sobra para el siguiente día. Quemen todo, que no hayan comido antes de la mañana. O sea, eran unas indicaciones bien estrictas de cómo debían consumir al animalito, cómo debían comerlo y cómo debían prepararlo. No debían comerlo ni hervido, ni hervido, ¿verdad? Ni crudo. Debía ser asado, quemado totalmente. Esto significa también como una ofrenda a Dios, algo quemado, algo agradable a Dios. Y luego dice en el versículo 11, estas son las instrucciones para que cuando coman esa comida estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias, tengan su bastón en la mano, coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasará por la tierra de Egipto y herirá de muerte a todo el primer hijo varón y a la primera cría del macho de los animales en la tierra de Egipto, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Fíjate los milagros tan asombrosos que vieron, las poderosas obras de Dios. Había visto el pueblo, había experimentado que, por ejemplo, en las plagas, ¿verdad? Que esta fue la 10ª, en la tierra de Gosén, donde ellos estaban, si aquel pueblo estaba viviendo un juicio de tinieblas, de úlcera, de piojos, el agua se convirtió en sangre, ellos en su lugar, en esa tierra de Gosén, no estaban sufriendo nada. Sin embargo, ellos miraban, ellos oían, veían el juicio que estaba viniendo sobre esa nación de Egipto. Entonces, ahí ellos estaban iban a experimentar el último juicio que venía de parte de Dios para mostrarle al mundo de ese entonces quién es Dios, quién era el Señor, quién es y cómo se iba a manifestar con brazo fuerte, poderoso, ¿verdad? Entonces, también le llaman paso o es Pascua, que quiere decir pasar por encima de. Entonces ellos estaban ya, todas las indicaciones, vas a estar vestido. Pasar de largo. Pasar de largo. Vas a estar vestido, listo, porque cuando yo te diga vas a comer,
rápido. Te vas a apresurar, no te vas a dormir. Y aquí nos habla también en un sentido espiritual que no debemos estar dormidos como iglesia. Amén. Tenemos que estar preparándonos porque el Señor viene pronto y no podemos estar perdiendo el tiempo en tonterías. Sí. El tiempo se está pasando rápido y necesitamos estar listos porque el Señor viene pronto. Amén, y el amén, Señor amén, nos quiere amén. encontrar vestidos. Ahorita vamos a ver, Él quiere encontrarnos vestidos y no desnudos. Sí. Y dice la palabra entonces que así lo hicieron. Dice en el versículo 13, pero la sangre sobre las marcos, aquí quiere decir, a ver, dame el... Sobre los marcos. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas de ustedes, donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes. Cuando yo hiera la tierra de Egipto, este será un día para recordar. Wow, este será un día para recordar. Amén. Cada año de generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Y sabes que esto de la Pascua la celebraban 7 días. 7 días agradeciendo, 7 días de pachanga, de fiesta, de adoración. Y si lo vas a recordar todos los días. Pero bueno, hoy ¿qué vemos? Vivimos en un lugar turístico, la gente viene a emborracharse, la gente viene a perderse muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, a la iglesia, a su pueblo, nos dice, tienes que recordarlo. Yo te voy a decir algo. Anoche mi niña Valeria estaba conmigo en la cama y estaba yo viendo un video. No sé si te salen, qué bueno que salen ahorita. Hay muchas maneras de que Dios nos está hablando. Estaban diciendo cómo se hizo la película de la Pasión. Y la niña estaba viendo, dice, abuelita, ¿él es Jesús? Le digo, no, él es un actor. Y me pregunta, oye, ¿y le dolió? Muchísimo. ¿Y por qué? Dice, ¿nos iban a mandar al infierno? Me salió ella, le digo, no, hija, Dios no nos va a mandar al infierno. Él nos rescató del infierno. Sí. Y dice, y se quedaba ella asombrada porque ustedes saben que las imágenes, lo gráfico, el niño se le pega. ¿A quién no le impresionó esa película de la Pasión? Salimos llorando del cine, ¿sí o no? Sí. Lloramos, porque es una película muy bien hecha, se le invirtió muchísimo dinero. Algunos actores han declarado que tuvieron experiencias espirituales que cambiaron sus vidas al rodar esa película. Entonces, de alguna y otra manera, Dios hablándole a la gente, tienes que recordar este evento. No podemos pasarlo por alto y decir, bueno, él murió y yo sigo mi vida. No podemos hacer eso. Tenemos, por ejemplo, aquí cuando dices, lo vas a celebrar con tu familia, tenemos que hablarles a nuestros niños, a nuestros hijos, de manera gráfica, que ellos puedan entender el gran sacrificio que hizo el Señor para que nosotros tuviéramos vida y fuéramos rescatados de la esclavitud del pecado. ¿Dónde estuviéramos nosotros ahora? ¿Dónde, dígame, yo al menos muerta, no estuviera aquí? Y bueno, cada quien tiene una historia, pero qué bueno que estamos aquí. Y aquí nos está diciendo en estas citas, debes recordarlo, todos los días recordar de dónde el Señor nos sacó. Entonces, ya no sé ni dónde me quedé. Dice, ese será un día para recordar cada año, de generación en generación, que mis hijos, que mis nietos y los hijos de mis nietos lo sepan siempre, siempre. Esta es una ley, dice aquí, para siempre. Entonces, dice aquí aquí la sangre, entonces, retomando lo que leímos, la sangre rociada sobre los marcos y el dintel de las puertas en Egipto sirvió de protección para los israelitas. Pero fue una señal, un juicio por la dureza, por la obstinación de alguien que quiso retar a Dios. Que alguien que quiso burlarse de Dios. Creyó ser más fuerte que Dios. Pero ¿cómo se iba a poner en contra, verdad? Un simple mortal
contra Dios Todopoderoso. ¿Cómo, verdad? Entonces, sirvió entonces la sangre para protección de Israel. Dice que el ángel de la muerte pasó y mató a los primogénitos, pero donde estaba la sangre, en cada casa, en cada puerta de las casas de los israelitas, ahí no pasó ninguna desgracia. Punto 2, Pascua. Fíjate aquí, vamos a Mateo 26, 1, 2. Dice, cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos, como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Dice aquí, todo ese momento, todo ese escenario, pues había mucha turbulencia ya ahí en el pueblo, ya en el tiempo de Jesús, y él estaba recordando y diciendo, ya viene, tenemos que sentarnos a celebrar, como está indicado en el Éxodo. Tenemos que hacerlo, y por eso le está buscando un lugar, le está dando indicaciones a los discípulos de que vean a un tal hombre y le digan, hey, el maestro quiere cenar ahí, hacer la cena ahí en tu casa. Y sucedió así. Y dice Lucas 22, 14, 16, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Y Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Lucas 22. Sí, Lucas 22, 14 al 16. Proyéctenlo. Dice, Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Hay otra traducción que dice, no tomaré hablando del vino, hasta que me siente en los cielos, cuando estemos en las bodas. Y Apocalipsis 19, 6, 7 dice que somos bienaventurados todos porque somos invitados a las cenas del Cordero. Eso es maravilloso saber que si el Señor lo hizo por última vez con sus discípulos, también nos indica que seremos invitados. Yo quiero que vayamos a Lucas 22. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Si lo puedes proyectar, Lucas 12:35. 12:35. En una cita dice, estén ceñidos vuestros lomos, estén preparados. Fíjate cómo dice, estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de las bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse y se pondrá el delantal y les servirá mientras están en la mesa comiendo. Muy importante el 38. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Nosotros necesitamos, iglesia, estar preparados. Amén. Para esa venida, porque Él va a venir por nosotros. Y dice que cuando estemos allá sentados con Él en la boda del Cordero, dice que Él se pondrá el delantal y te va a servir. Amén. Dale un aplauso al Señor, sí, porque Él merece. Fíjate los planes tan maravillosos que tiene para con nosotros. Sin embargo, ¿qué hace Faraón? ¿Qué hace Faraón hoy en día? Te engaña con el pecado y te atrapa y crees que no tiene solución tu problema y seguimos a veces atrapados en situaciones, pero Él ya pagó para que seas libre. Él dio su sangre para que tú seas totalmente libre y el acusador se vaya de tu vida. Pero ahora, ahí tenemos que estar, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a hacerle para no estar desprevenido? O sea, no estar, ¿cómo se puede decir? Descuidado, pues. Desprevenido. Tengo que estar listo, tengo que estar con la mente libre y con el corazón
ardiendo, sabiendo que yo soy invitada, que estoy dentro de sus planes. Pero hoy Faraón, ¿qué hace? ¿Cómo tiene al mundo? Confundido, atado, desanimado, en drogas, en un sinfín de cosas, y el hombre por sí solo no puede salir. Tiene que mirar a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús, aquel Cordero que dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado, pero la gente aún, algunos no lo saben. Entonces, los momentos previos a la crucifixión al Señor Jesús pasa un tiempo, fíjate, Él pasa un tiempo de comunión con sus discípulos. Él estaba diciendo, antes de que sufra, quiero estar con ustedes. Quiero compartir, quiero cenar, quiero estar con ustedes. Antes de que yo pase al sufrimiento que todos conocemos, ¿verdad? Y entonces Él lo que está diciendo, yo quiero estar con ustedes. Fue un tiempo muy importante para Él. Él era demasiado lo que Él hizo por nosotros, y él algunas cosas no las entendían sus discípulos, no entendían, algunos sí, pero otros no. Pero Él estaba mirando a futuro, ¿verdad? Punto 3, Él pagó, número 3 es el pago, el precio. Y vamos a Isaías, por favor, Isaías 53, 3, 4, dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Aquí el profeta Isaías, 700 años antes de esos hechos, estaba anunciando de la vida de Jesús. Estaba diciendo que era un varón de dolores. Dice, varón despreciado, rechazado, experimentó el más profundo dolor por nosotros. Dice la otra versión, molido fue por nuestras rebeliones. Dice, nosotros escondimos el rostro. Muchas personas le dieron la espalda, y hoy en día también la gente ha conocido y agarraron otro camino. Se fueron, se desligaron de la comunión, se desligaron por lo que sea, por otros intereses. Se desviaron, perdieron esa fe, esa pasión. Sin embargo, aquí dice que fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, y fueron nuestros dolores lo que la agobiaron. Y cierto, pensaron la gente que Dios lo estaba castigando. Tanto que uno de los que estaban cerca de Él en la cruz le dijeron, hey, si de verdad eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Sálvate y sálvanos a nosotros. Sin embargo, otro le dijo, el otro ladrón, dice que no tienes temor de Dios. Nosotros estamos aquí porque merecemos. Y fíjate, algo que estaba yo leyendo ayer, saben que la crucifixión era uno de los actos más horribles, las ejecuciones más espantosas de la historia. Pero algunos gobernadores, eso lo dice la historia, antes de crucificarlos, preferían estrangularlos, estrangular al criminal. La iguana va atrás de ti. Ay, no. Sí, pero va pasando, está escuchando la prédica. Pásenle, sacan la video ahí. ¿Ya la sacaste? Ok. Entonces, dice la palabra que, la historia dice que algunos gobernadores, antes de crucificar a los criminales, mejor los estrangulaban porque tenían misericordia. Fíjate. Y la muerte de Jesús fue tormentosa. Totalmente. Fue el acto más de tormento, de agonía. Hay muchos estudios que hablan de cómo
cómo al estar crucificado, colgado de la cruz, colgando su cuerpo, se le fue terminando el aire. Fue una agonía constante. Total. Y hay gente tan torpe que dice, pero yo no pedí que muriera por mí, por Dios santo, ¿verdad? Hay gente que dice así, sin embargo, Él murió por cada uno de nosotros. Y el peor de los dolores lo sufrió Él, para que nosotros no carguemos el juicio de Dios. Amén. Eso significa, hermanos, ese sacrificio es para que tú y yo no pasemos la eternidad sin Él. Él pagó para que nosotros tengamos la vida eterna, la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Amén. Por eso alguien dice, es que la vida hay que gozarla, la vida es una. Dice, ¿no? Y yo les digo, pero el infierno es eterno. El infierno es eterno. Obviamente el Señor, dice la palabra, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie, pero en estos días yo le pido al Señor que Dios ponga sensibilidad también en las familias, en las visitas que vienen a las personas que nos vienen a visitar, y hagamos este tipo de reflexiones y les digamos, tenemos que platicarles que esto es real y que esto es gratuito. Dios dio su vida de manera gratuita para que tú y yo tengamos ese don inmerecido que es la salvación. Somos salvos por gracia, no por obras, ¿verdad? Entonces, pero Él fue traspasado, dice el versículo 5 de Isaías, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastados por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Es tiempo de voltear a la cruz. Amén. Es tiempo de voltear a Jesús y decirle, perdóname, Señor, otra vez. Perdóname, no quiero darte la espalda, no quiero caminar sin ti. Quiero en este tiempo ir de la mano contigo todos los días de mi vida. Amén. Dice, prepárate, Benjamín, te toca. Jesús sufrió para que tú no sufrieras. Listo. Jesús fue abandonado por el Padre para que el Padre nunca te abandone. A veces decimos, híjole, el abandono, todo lo hemos visto en las películas, ¿cierto o no? Ese momento de oscuridad, donde dice que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde aquel ambiente se llenó de tinieblas. ¿Sabes qué era eso? Dios estaba dándole la espalda al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, pero esas tinieblas era todo esa maldad, ese pecado que estaba siendo sobre Él. Estaba siendo depositado en Él. Cargando. Como el macho cabrío que no da tiempo de explicar cargando nuestros pecados, nuestra maldad. Entonces, ese tiempo de oscuridad lo vivió Él para que tú y yo vivamos en la luz. Todo eso lo sufrió Él para que tú y yo no andemos en tinieblas, sino que estemos en la luz de la vida. Amén. Jesús fue abandonado por el Padre para que el Padre nunca te abandone. Jesús llevó tu tristeza, Él llevó tu depresión en la cruz para que nunca tengas que pasar por eso. Jesús, así me dijo mi niña, lo entendió así, Jesús tomó nuestro lugar. Le digo, sí, para que tú y yo ya no suframos. Amén. Fue que me dijo la niña, para que no nos vayamos al infierno. Le digo, por supuesto, digo, para no ir ahí. Ahora, su cuerpo y su sangre. Mientras comía Jesús, tomó un poco de pan y lo bendijo, y luego partió en trozos. Eso está en Mateo 26:26. Mientras comió el pan, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se le dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa. Y en el 28 dice, porque esto es mi sangre, la cual confirma
el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber el vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Checa Apocalipsis 19, 6, 7, donde dice que somos invitados. Y ya leímos, ¿verdad? La otra cita donde dice que Él mismo nos dirá dónde nos vamos a sentar y Él mismo nos servirá. Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces Él lo bebió, Él lo hizo, Él dijo, Él tenía un momento solemne, un momento de comunión con sus discípulos. Lo más importante de la cena es que Jesús habla de ese pacto. No, los hombres, ¿qué hacemos? Los hombres no hacemos pactos. Nosotros hacemos votos, porque los pactos que hace Dios no se rompen. Y cuando dice, este es el nuevo pacto, es que su vida iba a ser derramada para remisión de todos los pecados del mundo, quiere decir que lo antiguo ya pasó. Si esto es lo nuevo, ya no tienes que matar un animalito, ya no tienes que sacrificarlo físicamente y comerlo. Lo que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón, y cuando venga el ángel de la muerte, pasará de largo. Así es, ¿verdad? Él pasa de largo. O sea, el Señor está diciendo, fíjate, antes el corderito era para una familia, 2 familias. El Cordero de Dios es para todo el mundo. Es un solo Cordero para la salvación de la humanidad. Así es, amén. Entonces, la instrucción, ya te toca. ¿Entendemos esta parte? Bueno, pues le doy a mi amado esposo, le falta la instrucción y entendimiento. Gracias, maestra. Gracias. Ya nos pasamos de tiempo. Qué importante recordar que la sangre de Jesucristo fue derramada en aquella cruz para remisión de todos los pecados del mundo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que a los suyos a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dele el aplauso a nuestro Padre Celestial. Los que creemos en Jesús tenemos vida eterna y somos hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús de todas las cosas. Entonces el Señor Jesús está dando indicaciones, está diciendo a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí, para recordar esa obra de sacrificio que hizo por nosotros para pagar por todos nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Identificó a Jesucristo como ese Cordero Pascual, que significa que hizo pasar de largo la muerte y que dio su vida por nosotros para librarnos de los pecados. Y esto es bien importante, al tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos el poder de su Espíritu para vencer al pecado. Esto no quiere decir que somos perfectos, todavía nos falta mucho, todavía a veces equivocamos, pero ¿qué tenemos que hacer? Levantar nuestros ojos al cielo y decirle, Padre, me meto bajo tu gracia, bajo tu misericordia, bajo tu poder y bajo la sangre preciosa de Jesucristo que me limpia de todo pecado. El apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso acudimos al Señor constantemente. Entonces es muy claro, Dios establece el camino para llegar al cielo, que es Jesucristo. El camino para vivir una vida nueva, una vida renovada, una vida bendecida por su presencia que nos da poder para vencer el mal. Y obviamente nos da esta instrucción. Mire lo que dice ahí en 1 Corintios 11:23, el apóstol Pablo dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí.
Él estaba hablando a sus discípulos proféticamente y les estaba diciendo: este pan que estoy partiendo y les estoy repartiendo es símbolo de mi cuerpo, que será partido, que será atravesado. Él estaba viendo lo que iba a pasar en esa cruz. Él ya lo sabía, porque la profecía claramente en Isaías 53 lo estaba describiendo, y ahora le estaba diciendo a sus discípulos: esto es símbolo de mi cuerpo que será traspasado. Y sí, fue traspasado de sus manos, de sus pies, de su costado, para pagar por nuestros pecados. Dele el aplauso a Jesucristo, nuestro Salvador. Él fue atravesado, fue partido, pero deja instrucciones a sus discípulos. Dice: hagan esto en memoria de mí, para recordarme. Y continúa diciendo el apóstol Pablo: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: la copa es importante, la sangre, que significa la sangre de Jesucristo, que es derramada en libación, en pago por todos nosotros. Aquella cruz fue empapada por la sangre de Jesucristo. Y entonces el Señor dice: esta copa es símbolo de mi sangre, que será derramada por todos ustedes. Y les dice a sus discípulos: hagan esto para recordarme, para recordar que mi sangre fue derramada en aquella cruz para pagar por todos sus pecados. Entonces es muy importante, la cena del Señor es muy importante para recordar a lo que Jesús hizo, que Él murió por nosotros y pagó por todos nuestros pecados. Voy a pedir ahora sí que traigan a los niños y los hijos, los niños estén ya con sus papás, cada uno, porque el Señor Jesús dejó instrucción que hiciéramos esto en memoria de Él. Dejó establecida la Santa Cena para su pueblo. La cena del Señor entonces nos recuerda la obra de Jesucristo en aquella cruz para pagar por todos nuestros pecados. Tenemos que tener entendimiento por qué hacemos esto. Entonces, que nos quede claro. Punto número 1, el pan que comemos es el cuerpo de Cristo, que fue quebrado, que fue partido por nosotros. La sangre, el vino, significa la sangre de Jesucristo, que fue derramada pagando por nuestros pecados también. Entonces, el cuerpo y la sangre de Jesucristo en aquel sacrificio en la cruz. Por eso tenemos que tener entendimiento, claridad por qué hacemos esto. Y esto ahorita principalmente los padres y los jóvenes, que ya tenemos entendimiento sobre el bien y el mal, sobre lo que Cristo tiene para nosotros y lo que el enemigo tiene para trampearnos y detenernos. Nosotros hoy tenemos claridad de lo que debemos hacer. ¿Por qué hacemos la Santa Cena? Mire lo que dice 1 Corintios 11:27. Por tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Entonces, este momento, y pueden ya distribuir el pan y el vino, todos lo debemos de tomar, todos, porque vamos a orar antes de tomarlo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: pruébense cada uno a sí mismo antes de tomar el pan, de comer el pan y beber la copa. Pruébese a cada uno a sí mismo. Esto es, hacemos un análisis de nuestra conciencia. Si en algo hemos ofendido al Señor, si en algo le hemos fallado, le decimos: Padre, reconozco que me equivoqué, reconozco que pequé de pensamiento, de sentimiento o de acción, me equivoqué. Padre, pido perdón, me meto bajo la gracia, me meto bajo la misericordia de Dios y le digo: Señor, tú conoces
perfectamente y en detalle mi vida, mis errores, mis pecados. Y por eso, Señor, yo no quiero tomar esta cena indignamente. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que me perdones, que me limpies, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y entonces, esto es algo importante que hacemos. Si me pueden pasar un poquito de pan también a mí y estemos todos listos ahí. Si a alguien le falta pan o si le falta el vino, el jugo, porque ahora es juguito, ¿verdad? Muchas gracias, hermana. Si a alguien le falta, por favor, levante su mano. Si a alguien le falta, para que los servidores le identifiquen, los niños deben de tener también el pan y la copa. Todos participamos. Todavía no lo tomamos. Pero ahorita ya, si tienes el pan y la copa, cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana. Y este es un momento importante de concientizar que la sangre preciosa de Jesucristo fue derramada. Y aquí cada uno de nosotros, por mis pecados, porque yo he ofendido a Dios y Jesucristo pagó en aquella cruz para perdonarme de todos mis pecados y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No solamente nos perdona, sino que aplica la sangre de Jesucristo sobre nosotros y nos limpia. El heridor, cuando se acerque a nosotros, espiritualmente va a ver la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas y pasará de largo. Esa es la Pascua, la celebración perpetua que el Señor estableció. Pascua, el enemigo pasará de largo y no te lastimará, no te tocará. Vendrá la unción y el poder de Dios sobre tu vida para salir adelante y triunfar en todas las áreas de nuestra existencia. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios porque Él nos está invitando a todos para formar parte de este momento tan importante que el Señor Jesús dejó establecido que se hiciera perpetuamente, anunciando su muerte y por supuesto recordando que Él viene por nosotros para tener vida eterna. Padre eterno, te damos gracias porque sabemos, Señor, que si no fuera por la obra de Jesucristo en aquella cruz, estaríamos completamente destinados a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es Jesucristo, te nos da vida eterna. Así es de que, Padre, hoy te pedimos primeramente que perdones nuestros pecados. Perdona, Señor, aquellas acciones, pensamientos, sentimientos equivocados que hemos tenido, Señor. Perdónanos. Extiende tu misericordia, tu gracia, tu bondad, siempre tu fidelidad sobre nosotros. Y hoy, Señor, nos arrepentimos de todo corazón. Pedimos tu ayuda para no caer más en el error. Guárdanos y líbranos de todo mal, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y hoy, Padre, por las llagas preciosas de Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados y nosotros hoy lo reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Con toda libertad nos acercamos al trono de tu gracia para alcanzar ayuda y oportuno socorro en nuestra necesidad. Hoy, Padre, más que nunca te necesitamos. Cúbrenos con tu gracia, cúbrenos con tu poder, y que tu gloria eterna se establezca sobre nuestras vidas cada día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Tomemos el pan ahora, hermanos. Gracias, Padre, gracias. Tomamos tu cuerpo, comemos tu carne espiritualmente y te damos gracias, Señor, porque Jesús fue inmolado en aquella cruz para pagar y que tengamos vida nueva y vida eterna. Ahora tomemos la copa, mis hermanos, en el nombre de Jesús.
y dele gracias. Dele gracias. Padre, te damos gracias. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hoy, como seres humanos, cada uno de nosotros, en lo particular, y como familias, nos metemos bajo tu gracia. Nos metemos, Señor, bajo tus alas de amor y de misericordia. Y tu iglesia, Señor, caminamos hacia adelante, porque con esta acción, Señor, tú estás limpiando a tu iglesia. Tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, limpiada, no por nuestras buenas obras, sino limpiada por la sangre preciosa de Jesucristo. Hoy, Señor, nos capacitas para ir hacia adelante, confiando y dependiendo de ti, Señor. Que sepamos y entendamos claramente, Señor, que tú eres el que va delante de nosotros, peleas la batalla, derrotas a nuestros enemigos y nos permites salir adelante y seguir adelante, porque tú vienes por una iglesia fiel, una iglesia leal, que ha entendido, Señor, el lugar donde tú nos has plantado para crecer saludablemente y hacer la obra eterna que tú nos has encargado. A cada uno de nosotros el día de hoy recibimos, Señor, tu misericordia, recibimos tu bondad, recibimos tu presencia y tu buena voluntad de ayudarnos y animarnos a seguir adelante, limpios por la sangre preciosa de Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Nos ponemos en pie un momentito y adoramos al Señor, mis hermanos. Padre, te adoramos. Adelante, hija, adelante. Dale volumen a ella. Gracias. Ponemos la letra. Sí, Señor, sí, Señor.